Nuestro pastor John Jairo Revueltas y Adri, hijo de esta casa. Qué gusto tenerlos en casa, muchachos. Qué gusto estar aquí con un tema que creo que el Señor nos va a hablar a todos. Bendito proceso. ¿Cuántos han pasado por procesos en su vida? Creo que el Señor nos va a bendecir y vas a entender tu proceso. A veces los procesos quisiéramos pasarlos rapidito, ¿no? Ay Dios, que no demore mucho esta prueba, 2 días no más. Y el pueblo de Israel demoró 40 años. Wow, Señor, Padre, gracias. Gracias por tu hijo, gracias por lo que tú quieres hablarnos a través de él. Pero su esposita quiere dar un saludo a la iglesia también, Señor. Buenos días, iglesia. Bueno, de verdad que para mí es emocionante estar aquí. Tengo tanto para agradecer a esta casa, tantos procesos que viví también, pero de verdad que fue como la incubadora de mi crecimiento. Y ver caras antiguas, ver caras nuevas, de verdad que agradezco al Señor por estar aquí con cada uno de ustedes. Y efectivamente, como decía el pastor, cuánto hemos vivido procesos, ¿verdad? Y ese nombre que ustedes tienen de este año, que Dios les regaló, obediencia, obedeciendo por amor. Y si tú te das cuenta, las 2 últimas alabanzas, bueno, le presté más atención a la letra de las 2 últimas alabanzas, hablan de un personaje que definitivamente creo que es el ejemplo que nosotros tenemos que tener para seguir. Si usted quiere saber cómo caminar en el Señor, léase la vida de Jesús, ¿verdad? Y yo creo que Jesús vino a esta tierra a obedecer por amor. Él no supo ni cuestionó si era justo o era injusto, porque ante los ojos naturales era injusto cómo él iba a morir, ¿verdad? Por algo que no hizo. Pero ante los ojos espirituales había algo muy fuerte que iba a pasar. Y solamente empecé a decir que obedecer por amor trae tanta bendición. Cuando tú obedeces, tú y yo obedecemos por amor, es porque tenemos claro a quién servimos. Esa es la única obediencia por amor. Tus ojos están puestos en el autor y consumador, no en este ser humano que puede fallar. Cuando tienes los ojos puestos, sabes por quién obedeces. Y sabiendo él aún todo el proceso que iba a vivir, a él no le importó. Él dijo que se haga tu voluntad. Así que yo una vez más te invito a que este año tú obedezcas por amor, no por razón, simplemente por amor. Les amo, les bendigo y dejo a mi esposo porque si no predico yo. Amén, buenos días. Solo te pido que cierre los ojos ahí por un momento. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor esta mañana que sea Él hablando a nuestro corazón. Y yo sé que todos hemos o estamos pasando por un proceso, y qué lindo es que Dios pueda revelar a nuestro corazón cuál es el para qué de ese proceso que estás viviendo en este momento. Porque Dios no da puntada sin dedal, y Él siempre tiene planes de bendición, planes de bien, dice su palabra, para darnos un futuro y una esperanza. Así que, Señor, te damos tantas gracias que esta mañana y bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu esa mañana revele a nuestro corazón ese propósito eterno, Señor, que está contenido en esa temporada que estamos viviendo en nuestras vidas, Señor. Gracias por los procesos, bendito proceso, Señor, porque estás haciendo algo nuevo conmigo, Señor. Me estás fortaleciendo, estás, Señor, llenándome de propósito, y estoy seguro, Señor, que cuando salga de este proceso voy a estar completamente apto para lo que tú tienes conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para hablar de procesos, necesariamente tenemos que entender que es un proceso. Y la Real Academia de la Lengua tiene definido proceso como la acción de ir hacia adelante. Esa es la primera definición que da la RAE acerca de los procesos. Acción de ir hacia adelante, lo que implica luego entonces que un proceso es dinámico. Los procesos no son estacionarios y te están llevando de un lugar a otro. Así que es necesario que si tú quieres ir al siguiente nivel, haya un proceso en tu vida. Porque es imposible que puedas ir al siguiente nivel si todavía estás con las mismas, problemas, inconvenientes, luchas que estás teniendo en este tiempo.
Así que si nos hallamos en un proceso es porque Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Amén. Si te hallas en una circunstancia difícil en este tiempo es porque Dios está produciendo algo nuevo en tu vida y haciéndote apto para lo que viene para ti en el nombre de Jesús. Otra definición que también aparece ahí en la RAE, habla de transcurso de tiempo. Un proceso es un transcurso de tiempo, así que está limitado a un tiempo específico. Aunque nosotros conocemos que los procesos en Dios son eternos, ¿verdad? La Biblia dice que la buena obra que el Señor empezó en nosotros la perfeccionaría hasta el día de Cristo. Así que nosotros vamos a estar en este proceso eternamente. Pero ojo, hay cosas muy específicas de los procesos muy específicos en áreas muy específicas de nuestra vida que tienen un tiempo, tienen un objetivo y van a producir un fruto en nosotros. Así que podemos decir que los tiempos también, o más bien los procesos que están limitados al tiempo. Y finalmente, la RAE dice que los procesos son un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o artificial. Así que quiere decir que los procesos también tienen implícito unas fases, unas etapas, que son algunas orgánicas y otras son naturales. Ahora bien, miremos entonces la diferencia que hay entre un proceso de Dios y un proceso cualquiera. ¿Han escuchado ese término de ultraprocesados en este tiempo? ¿A qué se aplica eso? Se aplica a la comida normalmente, ¿verdad? ¿Y qué son los alimentos ultraprocesados? Son alimentos que le han hecho un proceso que es industrial, artificial, para meterle una cantidad de cosas, ¿verdad? Le meten edulcorantes, le meten saborizantes, conservantes, colorantes, mejor dicho, todo lo que terminen antes, así es. Le meten una cantidad de cosas y nos hacen creer que con ese ultraproceso que le han hecho, digamos, el alimento está mejor. Pero nos damos cuenta que lo que termina pasando con esa clase de procesos es que terminan realmente descomponiendo, dañando los procesos, dañando el alimento. Como la leche, ¿verdad? La leche deslactosada. Y yo recuerdo que cuando nosotros estuvimos en pandemia, una de nuestras hijas vivió un asunto digestivo. Y nosotros siempre en la casa consumíamos leche deslactosada porque creíamos que eso era lo mejor de lo mejor. Y resulta que la nutrióloga nos dijo que eso era pésimo. Y que la otra, que es deslactosada y descremada, es peor todavía. Así que nos dijo, leche entera es lo que tienen que tomar. Y si se puede, de la vaca. ¿De eso se acuerdan en esa época que era la leche de tarro, que pasaba el hombrecito del jeep? No era ni blanca esa leche, era amarilla. Leche de cántaro. Daba mantequilla también. Pero fíjese que entre más se ultraprocesa algo, realmente se le está metiendo cualquier cantidad de circunstancias artificiales que termina dañando. Entonces, los procesos que son orgánicos, los procesos naturales, los procesos de Dios, van a traer tres cosas fundamentales y es lo que quiero que esta mañana podamos tener en el corazón. Número uno, todo proceso de Dios trae transformación. Todos traen transformación. Número dos, todo proceso de Dios trae crecimiento. Todos los procesos de Dios te van a llevar al crecimiento. Y número tres, todo proceso de Dios va a traer fruto. Así que vas a terminar viendo un fruto dulce, abundante y permanente en tu vida cuando ha sido procesado por Dios. Así son los procesos orgánicos. Si vemos una semilla que se siembra en tierra, la semilla literalmente se rompe, ¿verdad? Deja de ser la semilla y se transforma. Y entonces se convierte en una mata o en un árbol, crece y al final da fruto. Y esos frutos traen una semilla que reinicia el proceso y el proceso se vuelve eterno. Amén. Porque así son los procesos de Dios, son trascendentales. Así que diga conmigo esta mañana, bendito proceso. Amén. Acompáñame a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 37. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Hay muchos hombres en la Biblia, mejor dicho, todos los hombres de la Biblia vivieron procesos, pero quiero hablar de David porque, ¿sabes una cosa? Que meditando en esto, esta iglesia, Comunidad Cristiana de Fe y Amor, se parece a David. ¿Por qué creen ustedes que se parece a David?
Porque David es un adorador. Porque David es un pastor. Porque David además era un sacerdote. Era un rey, David. ¿Cierto? Y todas estas características nos hablan de este David que realmente fue procesado en las manos del Señor. Entonces, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34, el contexto, David se va a enfrentar al gigante. No le creen, lo están subestimando, porque este es un pequeñito, tiene como 17 años, se va a enfrentar a un gigante de casi 3 metros, que además es un guerrero de toda la vida, pero David utiliza este argumento y dice lo siguiente. Pero David insistió, versículo 34, he cuidado las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano. Porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Lo primero que quiero anotar de acá, de este pasaje, porque vamos a ir entrando en lo que realmente un proceso y el proceso que tú estás viviendo en tu vida te va a llevar a estas 3 cosas. Te va a llevar a la transformación, al crecimiento y al fruto. Lo primero que quiero anotar aquí es que este proceso necesariamente, o todo proceso necesariamente trae consigo una asignación. Una asignación. ¿Se acuerdan cuál fue la asignación de David? Su papá lo mandó ¿a dónde? A pastorear ovejas. ¿Y sus hermanos quiénes eran? Eran guerreros. Y dicen que todos eran buenos mozos, que eran altos, no sé qué. ¿Se acuerdan que cuando fueron a buscar la casa de Isaí, al que iba a reemplazar al rey, empezaron a sacar a todos los que se parecían al rey? Y David, ni por ahí. ¿Dónde lo tenía? Por allá detrás de la majada, cuidando ovejas. No aplicaba. Menospreciado. Realmente David no se tomó en consideración, pero ¿cuál era la asignación de David? David estaba cuidando ovejas. Lo primero que te quiero decir en esta mañana, Zacarías 4:10, voy a parafrasear este texto. La Biblia dice aquí que no menospreciemos los pequeños comienzos. No menosprecies tu asignación. Porque lo que aparentemente hoy te hace estar en el campo por allá detrás de la majada, y usted sabe lo que había detrás de la majada, lo que aparentemente te tiene por allá atrás menospreciado probablemente es lo que te va a llevar al palacio. Porque si tú no aceptas la asignación y no la obedeces con amor, realmente no vas a poder ser llevado al palacio. Porque si David no hubiese estado allá en el campo, él nunca hubiese aprendido a enfrentar a esos leones y a esos osos. Y David nunca hubiese estado listo para enfrentar entonces al gigante. Si tú tomas tu asignación en serio, no la menosprecias, si esa asignación tú la abrazas, yo te puedo asegurar que va a ser el mejor lugar de entrenamiento que Dios va a usar para ti. Así que les quiero hablar a todos los líderes, a los pastores de esta iglesia, abracen su asignación. Porque ojo, el llamado es de Dios, pero la asignación la hace el hombre. El llamado lo hace Dios. Aquí hay gente que tiene llamado a profeta, pastor, evangelista, todos esos llamados maravillosos son de Dios, pero ojo, la asignación la hace el hombre. Y a veces menospreciamos a la asignación y a quien nos la asigna. Pero resulta que probando nuestra obediencia es cuando Dios realmente transforma nuestro carácter. Y si nosotros no abrazamos nuestra asignación, probablemente nunca vamos a poder desarrollar nuestro llamado. Amén. Si David no hubiese obedecido a su papá e ir a cuidar a las ovejas, aunque esto pareciera insignificante, nunca hubiese llegado y sido preparado para ser rey. Nunca hubiese pasado. Si no aceptas ser pastor, no podrás llegar a ser rey. Si no abrazas hacer esta asignación sencilla, no tendrás esa asignación mayor. La Biblia dice que si somos fieles en lo poco, ¿qué dice? En lo mucho nos pondría.
El camino para la promoción la abona nuestra obediencia a la asignación. Eso es lo que la abona. Dios nunca te va a entregar algo grande si tu corazón no está preparado para recibirlo. Así que lo que va a hacer Dios primero es que va a procesar nuestras vidas, nos va a enseñar obediencia, va a transformar nuestro carácter y cuando estemos listos, entonces sí nos dirá, ok, aquí está esta nueva asignación que está totalmente relacionada con nuestro llamado. Pues el llamado hace que Dios haga en nosotros una obra que realmente cumple un propósito eterno. La asignación en nuestras vidas, abrazar esta asignación verdaderamente hará que el nombre de Dios sea honrado. Amén. De este texto, lo segundo que quiero notar es que Dios enviará osos y leones a nuestra vida. ¿Cuántos están batallando con osos y leones en este tiempo? Esta temporada de osos y leones es una temporada divertida, ¿sí o no? A veces no se siente así, porque a veces sentimos que estamos atacados por todas partes. Y uno le dice a Dios, Señor, suéltame un ratico. Por ahí dicen que el Señor da sus peores batallas a sus mejores guerreros, pero da como ganas de decirle, Señor, te puedo presentar a otros para que tú se las des, ¿no? Y déjame a mí un rato. Sí, o sea, porque parece que todas nos las mandan a nosotros. Pero realmente estas temporadas de osos y leones las necesitamos. Porque aquí es cuando cobra sentido el proceso en nuestras vidas, porque en esta prueba que se siente difícil, gravosa, el Señor hace con nosotros el fortalecimiento de nuestro carácter y nuestro propósito. Es cuando lo entendemos. Porque tú nunca vas a saber para qué eres bueno si no eres enfrentado a algo tan difícil que ya no depende de ti. Porque ustedes saben un peladito de 17 años enfrentándose a un oso y a un león. ¿Quién lo pudo salvar de eso? Solamente el Espíritu Santo, solamente el Señor. Como un muchachito de 17 años se enfrentaba, imagínate, a un oso. O sea, nosotros leemos algunas cosas en la Biblia y nosotros pensamos, sí, se enfrentó un oso. Pero vaya si párese delante de un oso. Sí, hay gente que, sí, yo he visto a más de uno que grita como una niña cuando ve una cucaracha. Ahora imagínate un león o un oso y enfrentarte a esto, esa valentía solamente la coloca el Señor en nuestro corazón. Ahora, es en la temporada de osos y de leones que Dios nos prepara para matar gigantes. Porque tú crees que lo más tremendo que estás viviendo es tu temporada de osos y leones. Hey, espérate, ya vienen los gigantes. Hey, pastor, ¿cómo dices eso? Quiero decirte que si tu propósito es grande en el Señor, tu preparación va a tener que ser grande. Amén. Así que no esperes que Dios te la haga fácil. O sea, no esperes que Dios te diga, bueno, te voy a llevar a hacer este propósito en la vida y venga y te voy a bendecir y todo es bendiciones y sueños y tiempos de adoración. Hey, vas a estar metido en procesos, en circunstancias difíciles, peleando con osos, con leones, con culebras, con yo no sé, con hienas, con quién sabe qué cosas. Pero es allí donde Dios está formando nuestro carácter. Es esta temporada la que verdaderamente hizo que David se convirtiera en un matagigantes. Y ustedes se acuerdan que cuando David mata al gigante, entra a la sucesión del rey. Porque se acuerdan que el premio era casarse con la hija del rey. ¿Cómo rayos iba a ser David rey si David era un campesino? La única manera de introducirlo a la sucesión del rey era que matara al gigante. Así que cuando maten los gigantes, lo que te va a esperar es el palacio. Entonces no te preocupes si tienes que pelear con osos y con leones porque Dios te está preparando para tus gigantes. La temporada de osos y leones te prepara para matar los gigantes que te llevarán a la promoción del palacio. Así que alégrate cuando te hayas metido en una circunstancia como esa. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. La Biblia parece que estuviera escrita como al revés, ¿verdad? ¿Tiene sentido eso?
si estás metido en problemas, en dificultades, pasando por circunstancias, ¿será que es un tiempo para alegrarnos? Por eso es lo que dice la Biblia. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Cuántos quieren ser completos? Nosotros normalmente en la vida, uno de los problemas que tenemos es que estamos incompletos para las asignaciones que tenemos. ¿Cuántos alguna vez se han sentido, por ejemplo, no completos o insuficientes para ser papás, por ejemplo? Que es una de las cosas con las que enfrentamos, ¿cierto? Que tú dices, yo no sé si voy a poder ser un buen papá. Yo me acuerdo, yo tengo 3 hijos. Y yo me acuerdo que cuando tuvimos nuestro primer hijo, yo tenía 17 años. Así que imagínense lo listo que estábamos para eso. Y a la vuelta de 4 años tuvimos nuestra segunda hija. O sea que yo tenía 21 años cuando nació mi segunda hija. Imagínense si uno está listo para lidiar con 2 niños a esa edad. Y el postre nos los envió el Señor 5 años después con otra nena. Y cuando nosotros nos vimos con 3 hijos dijimos, Dios mío, ayúdanos. Pero ¿sabe? Han pasado 30 años de eso. Mi hijo mayor ya está a punto de cumplir 30. Así que hoy por hoy nosotros nos damos cuenta que solamente lo logramos porque Dios estaba con nosotros. Porque nuestra fuerza no era. Pero Dios, que es bueno y es maravilloso, siempre está con nosotros. Así que cuando te halles pasando por diversas pruebas, tiene que haber en nuestro corazón gozo. Porque tienes que pensar, hey, Dios te va a llevar al siguiente nivel de gloria. Porque no hay nada más aburrido que tener una vida plana. Yo soy terapeuta de familias y yo le digo a las parejas, el peor estado de un matrimonio es cuando nada está pasando. Ese es el peor estado de un matrimonio. Y lo peor, bueno, los médicos, aquí está Nelson, los médicos dicen que la ausencia de síntomas no es signo de buena salud, ¿cierto? Y a veces creemos que cuando nada está pasando, oye, nosotros no peleamos, estamos bien, qué chévere, tenemos una relación perfecta, ni se hablan. Ni se hablan. Haz una prueba sencilla. Sal con tu pareja. Y si tienes esos momentos de silencio incómodo, algo está pasando. ¿Les ha pasado? Que de pronto llega un momento en que los dos tienen el teléfono en la mano y ya no saben ni qué decir. Y de pronto uno de los dos dice, pedimos la cuenta. Sí, dale. Y sabes, por eso Dios le mete picante a nuestra vida. Porque Dios quiere que en cada circunstancia difícil a nosotros nos toque estirarnos para ser transformados. En el proceso de metamorfosis, ustedes saben de dónde sale el color de las alas de las mariposas. ¿Sabes de dónde sale el color de eso? Cuando ellas pasan de la larva, del gusano, a la pupa o a la crisálida, el excremento, el desecho que bota es lo que produce el color de las alas de la mariposa. ¿Lo sabías? O sea, imagínate que cuando tú piensas que tu vida está vuelta a una... Dios está produciendo lo más hermoso que tú vas a poder mostrar. ¿Ves? Y Dios va a sacar de ti lo mejor de lo mejor. Entonces no le tengas miedo a los procesos porque Dios está haciendo algo nuevo. Amén. Lo tercero que quiero anotar de este texto que acabamos de leer es que es Dios el que hace la obra en medio del proceso. Ojo, es Dios. Lo que dijo David fue, es que este gigante no se está metiendo con el pueblo, se está metiendo es con Jehová de los ejércitos. Es que la amenaza no era contra el pueblo de Israel. Y yo predicaba este mensaje, lo predicaba justo el domingo pasado en la iglesia, y yo les decía, ¿sabes que cuando alguien se mete con un hijo de Dios, se mete con su papá? Entonces, si tú sientes que en el proceso se están metiendo contigo, tranquilo, se están metiendo con tu papá. Y dice la palabra que Él es el poderoso gigante que va delante de nosotros.
Así que Dios es el que nos respalda. David lo entendió. Y cuando nosotros verdaderamente le damos la gloria a Dios y cuando nosotros realmente creemos que es Él el que va a producir en nosotros ese proceso, esa victoria, esa gracia, tú dejas de preocuparte. Porque eso es una batalla que el Señor está librando por nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Sí, tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que vivir dependiendo de Él, pero es Él el que provoca, el que produce todo lo que nosotros realmente vamos a ver en bendición. Esto, mis amados, está mucho más lejos de lo que el Señor simplemente quería hacer con David. Dios no solamente quería convertir a David en rey de Israel y el rey más glorioso, si se quiere, de Israel. Había una profecía y es que vendría un rey que tendría un trono eterno. El Señor escogió a David y dijo de David que en el trono de David se sentaría Jesús. La razón por la cual David pasó por todo ese proceso y llegó a ser rey era porque él era de la genealogía de Jesús. Entonces, cuando tú te halles en tu proceso, piensa cuál es el propósito eterno que Dios está produciendo. Es mucho más grande que tú. Es mucho más grande que tus circunstancias domésticas. Es algo que de pronto ni siquiera nosotros podemos entender en este momento. Pero yo creo que si le preguntamos al Señor, el Señor empieza a soplarnos propósito. De verdad. Cierra tus ojos por un momento ahí donde estás. Y pregúntale al Espíritu Santo, Señor, ¿cuál es el propósito de este proceso que estoy viviendo? Y de verdad que no te alcanzas a imaginar el impacto de lo que Dios hace en nuestras vidas, cómo afecta incluso a nuestras generaciones. Amén. Vamos a mirar entonces ahora, rápidamente, algunos aspectos relevantes de los procesos de Dios en nuestras vidas. El primer aspecto relevante que quiero anotar es cuál es el objetivo o la razón del proceso en nuestras vidas. Y precisamente el objetivo de los procesos es desarrollar un propósito eterno en nosotros. Que dejemos de lidiar con estas cosas domésticas. Porque si nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos llamados a caminar en el reino. ¿Cómo dice el Padre nuestro? Que se haga en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Hay un llamado constante que el reino venga y que el reino se establezca en nuestros hogares. Esa tiene que ser nuestra oración. Pero no pienses que el reino de Dios se va a establecer en tu casa como algo doméstico. Los problemas que nosotros tenemos aquí en la tierra, las cosas con las que luchamos, no son cosas que preocupan a Dios. Los planes de Dios son eternos. Por eso hombres y mujeres imperfectas realmente fueron herramientas útiles en las manos de Dios. David, ¿quién era? Un asesino, adúltero, pero David fue un hombre que le entregó su corazón a Dios y por eso Dios hizo lo que hizo con él. Entonces, si David, que era asesino y adúltero, clasificó para ser rey de Israel y ser de la genealogía de Jesús, yo creo que todos clasificamos. Amén. Porque Dios lo que quiere es realmente levantar un propósito eterno con nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18 dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no se pueden ver, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Sí les contaba que en estos ultraprocesos le añaden cosas, ¿cierto?, a los alimentos y lo terminan dañando. Bueno, lo que añade Dios en sus procesos es peso de gloria. ¿Y sabes qué significa hacer que Dios añada peso de gloria en nosotros? Realmente, cuando Dios hace eso, lo que está haciendo en nosotros es que nos está revistiendo de su naturaleza. Yo siempre he visto ese pasaje como que Dios pone un manto de gloria sobre nosotros, de oro pesado, que cuando te ponen en una balanza, ahora pesas más. Porque ahora tienes el carácter de Cristo sobre tu vida. Porque ahora la unción del Espíritu Santo reposa sobre ti. Eso es lo que hace un proceso. Te da y te añade esto que realmente hace que tu vida tenga un sentido mucho más grande de lo que tú piensas. Cada que pasas por un proceso de Dios, está siendo añadida a tu vida gloria. Y esta gloria es la que te hace apto para sus planes.
Por eso cuando Dios te procesa y sales del proceso victorioso, que la victoria te la da el mismo Dios, tú sales con un mayor peso de gloria. Vales más. Y no me refiero a que, y no me malentiendan, de que valemos menos ahora delante de Dios. Lo que te quiero decir es que estamos más preparados, más aptos para lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Sí me explico? Dios no te va a poder entregar más si no tienes la capacidad para soportarlo. Pero son los procesos de Dios los que nos añaden esta gloria, que nos llevan precisamente a poder ser útiles en las manos de Dios. Hay personas que algunas veces dicen, es que yo no sé cómo servirle a Dios. Deja que Dios te procese. Y Dios añadirá a tu vida peso de gloria. Y con Él todas las herramientas que necesites. La palabra dice que Él nos hace aptos para toda obra buena, que Él ha determinado para nosotros. Él es el que nos hace aptos. Amén. Así que en esa área donde tú estás siendo procesado, créeme que es el área donde Dios te está formando para usarte. Es en esa área específicamente. Todos los procesos en nuestra vida tienen un propósito totalmente relacionado con quién tú eres, con la asignación que tienes, con el carácter, la familia, la temporada en la que tú naciste. Así que piensa lo siguiente, si estás siendo probado en una área en tu vida en este momento, es porque Dios te va a usar en esa área poderosamente en el nombre de Jesús. Ese es el propósito, insisto, y es un propósito eterno. Yo compartía con la iglesia en estos días que precisamente yo creo que, porque mi esposa y yo, en un área donde nosotros fuimos tremendamente tratados, fue en el área de la familia. Nosotros llegamos a los pies de Cristo en una crisis familiar. Y la razón por la cual yo me especialicé en el área que me especialicé es porque el Señor me probó en esa área. Y cuando yo hablo con las parejas, no hablo desde el conocimiento, hablo desde la experiencia. Y sabes que además que el propósito es eterno, y yo hoy veo a mis hijos que también están haciendo lo mismo. Porque mi hijo mayor pastorea jóvenes, y mi segunda hija es psicóloga también, y tiene paciente, porque le encanta la parte clínica, entonces también tiene paciente y también está restaurando vidas. Y la más chiquita también está estudiando psicología. Así que ahora yo estoy viendo que lo que empezó por un propósito con nosotros dos ya es un propósito de nuestros hijos. Y yo creo que va a ser de nuestros nietos también. Porque no para en nosotros, es que no es por nosotros ni para nosotros, es lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Y quiero decirte que tú eres una herramienta útil en las manos de Dios. Amén. Lo segundo es cuánto dura el proceso. ¿Cuántos han hecho esa pregunta? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuánto dura este proceso? Bueno, el proceso dura lo que tenga que durar. El proceso dura hasta cuando aprendas. El proceso dura hasta cuando el Señor haya hecho la obra que dijo que iba a hacer en tu vida. Ahorita el pastor Iván lo decía, de que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Yo no sé cuántas veces pasó por la puerta de Jericó el pueblo de Israel, no sé cuántas. No lo he encontrado, no he encontrado a alguien que dé ese dato. Pero en 40 años, ¿cuántas veces pudieron haber pasado por la puerta de la tierra prometida y le tocó volver a dar la vuelta? Imagínense eso. ¿Cuántas veces te ha pasado? Que tú dices, ya estoy a punto de salir del proceso y otra vez vuelvo a estar como al principio. Y tú dices, ¿otra vez? ¿Y cuánto tiempo? Y ahí es cuando tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué no estoy haciendo? Porque ciertamente estoy cayendo una y otra vez y otra vez y otra vez. Ahora, hay una diferencia entre el proceso y la crisis. El proceso puede ser eterno, les acabo de decir. Pero, ¿saben? Las crisis no. Las crisis máximo deberían durar 1 año. Máximo. Así que si tú tienes una crisis de más de 1 año, ya eso es una crisis crónica. Y hay que preguntarse, tras esa crisis, ¿qué no estamos haciendo bien? Porque una crisis dura, cualquiera que sea, una crisis de pareja, económica, lo que sea. Si la crisis tiene más de 1 año, ojo, no estamos obedeciendo. Algo no estamos haciendo bien. ¿Qué no estamos ajustando? Y le tenemos que pedir al Espíritu Santo, porque todas las crisis en nuestras vidas tienen un objetivo específico, tienen una fecha de cumplimiento y tienen un fruto, un resultado que mostrar. No hay mal que dure 100 años, dicen por ahí, ¿verdad? Ni cuerpo que lo resista. Insisto, cuando tenemos estas crisis que están durando demasiado, tenemos que ir a la presencia de Dios y preguntarle, Señor, ¿qué tengo que hacer?
Porque locura, decía Einstein, locura es hacer las mismas cosas de la misma manera y esperar resultados distintos. Pero si tú quieres que las cosas cambien, tienes que empezar a cambiar en la manera como estás haciendo las cosas. Romanos 12:2 dice que si quieres que tu manera de vivir cambie, tienes que cambiar tu manera de pensar. Y entonces comprobarás la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, Espíritu Santo, ayúdanos, porque queremos salir rápido de este proceso, aunque como decía el pastor Iván, no te adelantes, pero que el proceso realmente tenga la temporada que tenga que tener en tu vida, sin que sea más de la cuenta. Lo tercero que podemos anotar de estas generalidades de los procesos es aprender qué hace el proceso, cuál es el impacto del proceso en nuestras vidas. Y aquí quiero aterrizar esto que estoy compartiendo esta mañana. El impacto del proceso. Lo primero que impacta nuestras vidas, la incidencia del proceso en nuestras vidas, es que forma nuestro carácter. Romanos 8:28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas cooperarán para el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, para el bien de los que le amamos, pero realmente necesitamos entender que si nuestro carácter, insisto, no está listo, ahí vas a ver un proceso que está detenido. Que no ocurre, porque el propósito es formar nuestro carácter, debe ser el impacto. Si nosotros salimos siendo los mismos de un proceso, no pasó nada. ¿A cuánto les ha pasado eso? Dicen por ahí que el único animal que se tropieza con la misma piedra 2 veces es el ser humano. ¿Sí? Nosotros aprendemos por adaptación. Hay un principio en la psicología funcional y es que el conocimiento modifica la conducta. Así que cuando tú vives una experiencia difícil en tu vida, tienes que añadir a tu vida una experiencia que hace que cambies. Por eso los procesos tienen que producir transformación. Pero si no cambiamos, algo de nuestro carácter no está siendo formado y aquí es cuando Dios quiere realmente procesar nuestras vidas. Ahora, las circunstancias en Dios realmente generan una presión tremenda. Los procesos de Dios generan mucha presión. ¿Cuántos se han sentido presionados por las cosas de Dios? Que tú dices, Señor, ¿hasta cuándo? Esta ilustración se la escuché al pastor Iván alguna vez. Y es que cuando la carne está dura, la meten en la olla de presión, ¿verdad? Porque ahí es donde se ablanda. Hay que ponerla a pitar. Unas más que otras. Pero la palabra en el libro de Ezequiel dice que el Señor tiene que cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne, que sea tierno y receptible. Si nuestro corazón es de piedra, realmente el carácter de Cristo no es impregnado en nosotros. Y por eso muchas veces la presión ejercida por los procesos que el mismo Dios está provocando nos va a llevar a que cada vez nos parezcamos más a Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que presentarnos delante de Dios. 2 Corintios 3:18, que nos presentemos a cara descubierta, dice la palabra, delante del Señor y nos miremos en su gloria como si fuese un espejo. Y el Espíritu Santo nos iría transformando de gloria en gloria como por su misma imagen. Mis amados, el propósito de nuestra vida aquí en la tierra, además de adorar al Señor por la eternidad, es parecernos a Él. Y si eso en medio del proceso no está ocurriendo, algo está mal. Porque tú y yo nos tenemos que parecer a Jesús. Amén. Lo segundo, incidencia del proceso en nuestras vidas nos purifica. Los procesos nos purifican. Y esto es algo tremendamente importante. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Escucha eso. ¿Sabes qué hace Dios? En medio del proceso, Dios quiere producir en nosotros un carácter que nos haga a nosotros tan semejante a Él. Porque gran parte de los problemas que nosotros tenemos es que nuestra lealtad está dividida. Tenemos un pie con Dios y el otro en el mundo. Y así nunca vamos a poder avanzar.
¿A cuántos les ha pasado que se han hecho esta pregunta? Yo soy pastor y yo trabajo también secularmente. Y algunas veces, ¿sabes? Yo he estado como en la mitad y he dicho, Señor, o me meto 100% contigo o me meto 100% con mi profesión. Pero un día el Señor me dijo, no, es que las dos cosas no son distintas. Es tu corazón el que está dividido. Porque si tú trabajas 100% como psicólogo para mí, estás cumpliendo tu propósito. ¿Y sabes qué empecé a hacer desde ese entonces? Todas las personas que yo atiendo en mi consulta, les presento al Señor y la mayoría terminan asistiendo a la iglesia. Bueno, aquí está Patricia y Miguel, que fueron mis pacientes. Llegaron a una crisis y hoy son líderes de pareja de la iglesia. Amén. Y ahí está su hija Jennifer, que hoy también está conmigo y estamos seguros que vamos a ver un testimonio tremendo en su vida. Amén. Entonces, mis amados, si nuestro corazón está dividido, el Señor quiere santificarlo, pero hay una sola estrategia para hacerlo. Y aquí hay una acción implícita en este texto que acabamos de leer. Dice, acérquense a Dios. Porque ¿sabes qué nos ocurre cuando estamos en procesos? Muchas veces nos alejamos de Dios. Yo he visto tanta gente irse de Dios porque está viviendo un proceso, sin entender que Dios lo está produciendo, que Dios lo está permitiendo, que lo que Dios está produciendo es transformación, crecimiento, fruto. Pero tienes que esperar hasta que el proceso esté listo. Porque si te vas de la presencia de Dios, al alejarte de la luz, te metes en las tinieblas. Y entonces en vez de ser procesado para Dios, eres procesado, pero de eso que te añaden un montón de cosas que termina siendo nada. Lo que no te procesa realmente termina destruyéndote. Lo que no te transforma termina trayendo a tu vida realmente detrimento. Y por eso cuando te halles pasando por diversas pruebas, como acabamos de leer en Santiago, corre a los pies del Señor con alegría. Porque créeme que el Padre que el Hijo ama lo disciplina. Y si tú lees Hebreos capítulo 12, te vas a dar cuenta que la disciplina en Dios, dice, es para hacerlos partícipes de mi santidad. Lo que está haciendo Dios es realmente volverte a alguien mejor. Así que el proceso te tiene que acercar a Dios, pero tienes que ser tú quien diga, sí, me acerco. Y en vez de salir huyendo, me prendo del Señor. ¿Se acuerdan Jacob? Dice la palabra que se le prendió al Señor y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Pégatele al Señor y dile, Señor, hasta que me bendigas. Aquí voy a estar hasta que me bendigas. Amén. Así que los procesos nos purifican, nos santifican. Apartarte para Dios es una decisión. La gente cree que la sanidad es una condición espiritual. La santidad no es una condición espiritual. La santidad es una decisión espiritual. Porque ser santo es ser apartado para Dios. Él nos justificó en la cruz y eso es suficiente. Pero Él ahora quiere que en nuestro proceso de perfeccionamiento y santificación nosotros nos acerquemos a Él y nos despojemos de todo lo que de todo lo que le desagrada al Señor. La palabra dice que tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Tenemos constantemente que hacerlo. Efesios capítulo 4, para mí eso es un caballito de batalla. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice, quítense la vieja naturaleza, esa vieja naturaleza pecaminosa, viciada por la sensualidad. Hay que quitársela. Y eso es una decisión y una acción que tú y yo tomamos. Y eso verdaderamente hace que el proceso en nuestras vidas cobre sentido. Lo siguiente, el proceso hace morir nuestro yo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, nueva traducción viviente, dice, mi antiguo yo, aquí está hablando Pablo, el apóstol Pablo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es una tremenda declaración de fe. Porque ¿cuántos pudiéramos decir eso esta mañana? Ya no vivo yo. Si tú sigues siendo el centro de tu propia vida, entonces el proceso de transformación, crecimiento y fruto de Dios no se puede estar dando bien. El proceso tiene que quitarnos del centro. Ojo, muchas de las cosas que nos ocurren por terquedad.
porque no queremos soltar el pasado, porque hay actitudes con las que estamos luchando por años y queremos sostenerlas. Pero tenemos que quitarnos del centro y tenemos que hacer morir el yo. Ojo, no importa lo que tú piensas. ¿Tú crees que Dios está preocupado por lo que tú piensas? ¿Tú crees que el Señor en el cielo está diciendo, es que yo no quiero que piensen mal de mí? Él te manda su proceso. Y a Él no le importa si tú piensas bien o mal. Él tiene un objetivo contigo. Y el objetivo tiene que ser que te quites del centro. Ponlo a Él en el centro. Pon tus ojos en Jesús. ¿Cuántas veces la envidia, el resentimiento, el dolor hace que nosotros pensemos, Señor, pero ¿por qué Él sí y a mí no? Sigues pensando en ti. Sigues con pensamientos domésticos. Pero Dios quiere que realmente lo pongamos a Él en el centro. Y ¿saben? No es tan difícil. Es simplemente decir, ok, Señor, no entiendo por qué estás haciendo esto, pero estoy seguro que lo estás haciendo porque tú tienes pensamientos de bien y lo estás haciendo para el bien de los que te amamos y lo estás haciendo porque tienes un propósito de reino, porque quién sabe si aún van a haber otras personas beneficiadas de esto, aunque no sea yo. ¿Y cuántos se atreven a hacer esa oración? No, nosotros queremos ser los beneficiados nosotros. Pero hay algunas cosas y promesas de Dios que tú no vas a ver su cumplimiento. Tal vez serán tus hijos o tus generaciones. Y aún así tienes que darle la gloria al Señor. Amén. Y finalmente, el proceso nos fortalece. Todo proceso nos fortalece. Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. No sé cuántos se han visto la serie de Chosen. Hay una escena, ¿se acuerdan de la escena de Pedro? No sé si han visto ese capítulo de la escena de Pedro caminando sobre las aguas. Y me parece, de pronto no es tan ajustada lo que dice la palabra, pero quiero rescatar el espíritu con que la escena fue hecha y el resultado de esa escena. En esa escena, Pedro camina sobre las aguas, ustedes conocen la historia, parecía un fantasma, entonces le pide, si eres tú, di que yo vaya, se baja de la barca y empieza a tener una discusión, que eso no aparece en la Biblia, eso lo añade, digamos, la serie, como una discusión del por qué el Señor está más empecinado en bendecir a los gentiles y a todo el mundo y ellos están pasando sus propias crisis. Y muchas veces esa es nuestra actitud con Dios, ¿verdad? Señor, pero si yo soy tu hijo. Entonces Jesús le dijo, pon tus ojos en mí. Y en la escena, él camina y se empieza a hundir, ustedes conocen la escena, y de repente estira su mano, el Señor lo levanta, pero lo más lindo de la escena es que él cuando se agarra a Jesús empieza a decirle, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Y Jesús se devuelve a la barca, se sientan en la barca y él está prendido al Señor en la escena y le dice, no me sueltes. Y yo creo, mis amados, que si nosotros en los procesos pudiéramos decirle eso a Jesús, no me sueltes. Porque creemos que ser fuertes es como que tengo el pecho inflado y estoy caminando así como Van Damme y qué sé yo. No. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando un débil se reconoce débil delante del Señor, entonces Dios lo fortalece. Entonces cuando verdaderamente nos hacemos fuertes. Así que este versículo, Lucas 22, 31, el contexto ha sido pedido Pedro para ser zarandeado por Satanás. Y a lo mejor en este tiempo de tu proceso te has sentido así, como que el diablo pidió para zarandearte. Y le dice el Señor, versículo 31, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado, he orado por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Qué tremenda oración. Y quiero decirte que en este preciso instante de tu proceso, el Señor está sentado en el trono intercediendo por ti. Está sentado en el trono orando para que tu fe no falle. Para que en medio de las circunstancias permanezca fuerte, porque yo sé que estos procesos debilitan. Y cuando tú sientes que Dios se olvidó de ti,
Empiezas a creer que entonces Satanás tiene más poder sobre tu vida. Y entonces que empiezas a creer que Dios entonces dio la espalda, pero no es así. Él está orando por nosotros y está diciendo, Señor, ayúdala, ayúdalo en medio de su debilidad, cuando de pronto de tu boca en vez de salir bendición, sale maldición. Cuando en vez de hablar palabras de vida, empiezas a hablar palabras de muerte y empiezas a decir, me quiero morir, ¿por qué no se acaba esto rápido? Porque ya, Señor, acaba con todo. Pero no es en ese momento en que el Señor está allí para sostenerte. Y ese es el amor del Señor sobre nuestras vidas. Él intercede y ora para que nuestra fe no falle, de tal manera que cuando nosotros finalmente reconozcamos en el Señor de qué tenemos que arrepentirnos, qué tenemos que soltar, qué tenemos que cambiar, entonces que el Señor produzca en nosotros ese propósito eterno y se cree en nosotros un testimonio de vida. Porque la mayor fortaleza de alguien que ha sido procesado es que ahora tiene un testimonio con el que va a bendecir a otros. Y cuando tú salgas de la prueba, sabes que ahora sí camina como Van Damme. Porque ahora sí Dios te va a usar y vas a tener autoridad para decirle a aquel que está pasando por una prueba, hey, tranquilo, lo vas a poder superar porque tenemos un Dios que va delante de nosotros como poderoso gigante. Ese es el testimonio que hace que nosotros con la gracia recibida le demos de gracia a otras personas. Esa es la verdadera fortaleza en Dios. Así que no te preocupes, Dios nos está fortaleciendo y Dios está fortaleciendo esta iglesia. Han sido pasados por muchos procesos y la iglesia somos cada uno de nosotros, mis amados. Pero ¿sabes por qué Dios lo ha permitido? Porque viene una temporada de mucho fruto. Viene una temporada en la que no podían estar con los mismos chuecuras o con las mismas debilidades, porque Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel. Y sabes que cuando los pastores Iván y María fueron establecidos como apóstoles y profetas, yo dije, Señor, lo que viene por la iglesia es muy grande, porque si ellos suben, sube toda la iglesia. Pero iba a venir ataque. Y el ataque no es contra ellos, es contra la iglesia. ¿Me explico? Si tú te has hallado bajo ataque, es porque tú haces parte de esta iglesia. Y las circunstancias que estás viviendo en este tiempo no tienen otro propósito que convertirte en alguien fuerte. Alguien guerrero para el reino de Dios. Y cada uno de ustedes, porque yo quiero pedirles por un momento, ¿quiénes están pasando por una prueba o por un proceso de salud en este momento? Levanten la mano. De salud. Ok, ¿quiénes están pasando por procesos financieros en este momento? ¿Quiénes están pasando por procesos emocionales? Bueno, ¿quiénes los están pasando todos, no? Todo el combo. Porque ¿saben una cosa? Si de pronto tú tienes el combo completo, o en el área donde Dios te está procesando en este momento, Dios está produciendo un testimonio en ti. Y quiero que entiendas algo, no tienes que esperar salir del proceso. Tienes simplemente que confiar en que mientras Dios te procesa, Dios te va a usar en esa área. Uno de los más grandes procesos que yo viví fue entre 2009 y 2011, un proceso financiero. Y yo creo que fue la temporada en que más me pidieron que orara por finanzas. Y muchas veces me sentí como que yo cómo voy a orar por finanzas si yo estoy más endeudado que mejor dicho. Pero el Señor me decía, es que no es por causa tuya. Y oraba por finanzas. Yo veía cómo la gente era bendecida y decía, ¿y yo qué, Señor? Pero sabes que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y nos va diciendo, espérate, no quieras salir rápido. Deja que te procese. Deja que te fortalezca. Deja que lo hagas, porque un día tú vas a fortalecer a tus hermanos. Y cuando pasamos por nuestro proceso de pareja fue igual. Y hoy nos dedicamos a restaurar familias por eso. Porque fuimos tan procesados en esa área. Y no tenemos un matrimonio perfecto, porque no tenemos un matrimonio perfecto. Pero tenemos un matrimonio pleno en Cristo Jesús. Y eso es más que suficiente. Amén. Entonces yo quiero que esta mañana realmente tú
simplemente desde el testimonio que Dios ya está produciendo en tu vida, aunque no lo creas. Esta mañana tú pongas tus ojos en Jesús y le digas al Señor, bendito proceso, Señor, porque sé que lo que estás produciendo en mi vida es más grande de lo que yo pienso o imagino. Y sé que el testimonio que tú estás creando en mí, Señor, va a impactar muchas vidas. Quítate del centro. Deja de pensar y deja de pedir por ti. Deja de pedir, Señor, sálvame. Señor, sáname. Señor, restáurame. Y empieza a decirle, Señor, úsame. Úsame, Señor. En esa área donde estoy pasando mis procesos, úsame. Porque sé que mientras paso por el valle de sombra de muerte, Señor, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y entonces, siendo fuertes para levantar a otros, el Señor añade más peso de gloria en el nombre de Jesús. Ponte en pie esta mañana, vamos a orar. Y quiero pedirte que ahí donde estás, deja que el Espíritu Santo cambie en tu corazón esa idea de pobrecito yo. Ya no pienses más así. El Espíritu Santo te va a fortalecer. Amén. Y de este lugar esta mañana, entendiendo que hay un propósito eterno que se está produciendo en tu vida. El Señor ha estado transformándote y ya no eres el mismo de antes. Wow. Ya no eres el mismo de antes. ¿Sabes que cuando empezaste tu proceso, eras débil? Estabas atemorizado. Cuando empezaste tu proceso, tal vez querías morir. Cuando empezaste tu proceso, tal vez querías salir corriendo y huyendo. Pero hoy eres capaz de doblar tus rodillas delante del Señor y levantar tus manos y decir, Señor, aquí estoy. Aquí está tu guerrero. Y este proceso que has hecho en mi vida, Señor, me ha fortalecido. Y ahora tengo, Señor, la convicción de que lo que vas a hacer es grande, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por los que hoy están viviendo procesos eternos. Gracias por el testimonio que estás produciendo en cada uno de ellos, Señor. Gracias porque en medio del dolor y de la aflicción, Señor, tú estás cambiando el lamento en gozo, Señor. Nosotros humanamente pedimos ser felices, pero a ti te place, Señor, darnos tu gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Señor, gracias porque en medio del quebranto, Señor, tú has cambiado nuestro corazón. Y en medio, Señor, de la aflicción, Señor, tú realmente has quitado todo aquello que impide que yo sea lo que tú quieres que sea. Papá, y te doy gracias por este proceso, porque me has enseñado tantas cosas, Señor. Has quitado tantos paradigmas de mí, me has enseñado a depender de ti. Señor, te doy gracias porque en medio de este proceso, Señor, tú has traído crecimiento a mi vida. Y ahora estoy más cerca de ti. Señor, y dependo de ti. Dile eso al Señor, Señor, yo dependo de ti. Yo quiero abrazarte, Señor. Y quiero pacientemente esperar el fruto que tú vas a mostrar en mi vida en el nombre de Jesús. Cuando una semilla es sembrada, va a pasar un tiempo hasta que tú veas el fruto. Pero quiero decirte que ese fruto va a ser dulce. Ese fruto va a ser permanente. Ese fruto va a ser increíblemente bueno. Porque es el fruto del proceso. El Espíritu Santo está añadiendo a tu vida peso de gloria. Y no volverás a ser el mismo, sino que ahora el Señor hará contigo cosa grande en el nombre de Jesús. Y levanta tus manos por un momento allí. Y Señor, yo te pido ahora en el nombre de Jesús que tú fortalezcas a tus hijos. Renueva sus fuerzas. Porque hay algunos que han estado cansados, Señor. Pero tu palabra dice que los que esperamos en ti recibiremos nueva fuerza, Señor. Nos levantarás como las alas de las águilas, Señor. Señor, y seremos fuertes en ti.
No temeremos a nuestras debilidades porque tú te fortaleces en ellas. No temeremos, Señor, a lo que el enemigo quiera hacernos, Señor, porque tú estás conmigo. Y hoy entiendo, papá, que en medio de la prueba, en medio del proceso, en medio de las circunstancias, Señor, este testimonio de gloria, yo lo voy a poder mostrar, Señor. Y voy a poder decir, papá, que tú estás conmigo. Así que recibe en ese momento las fuerzas del Espíritu. Deja que Él te fortalezca en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y que todos esos pensamientos que habían estado agobiándote sean quitados en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, pudre todo yugo en esa mañana. Todo aquello que nos hizo creer que nosotros no éramos aptos. Porque no se trata de nosotros, eres tú, Señor. Y eres tú el que nos elegiste con un propósito. Señor, y aquí, Señor, que en esta temporada de osos y leones están levantando matagigantes, papá. Están levantando gente valiente. Gente que no le tiene miedo a enfrentarse a los gigantes. Y gente que va a ser y está dispuesta a ser llevadas al trono en el nombre de Jesús. Papá, porque tú tienes previsto para nosotros eso. Un tiempo de palacio, papá. Yo oro en esa hora en el nombre de Jesús para que los veamos. Podamos verlos, Señor, en nuestros matrimonios, en nuestras finanzas, en nuestra salud, Señor, en el nombre de Jesús. Y podamos ser usados como nunca antes. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey esta mañana. Amén. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Jesús. Que es tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me lleva de tu paz. Iglesia, ahora quiero que hagamos algo especial. Quiero pedirle a los pastores Iván y María que vengan por acá, por favor. Yo quiero honrar a mis pastores esta mañana, porque ellos han sido unos padres tremendos. Y saben una cosa, que a mí cuando me preguntan por el pastor Iván, yo no digo, él no ha sido mi pastor, él ha sido mi papá. Y pastor, gracias, y pastora, gracias. En estos días estuve en su casa y comí de la comida de mamá. ¡Qué deleite! Hoy que yo tengo una hija que está casada, cuando viene a Cartagena, ella quiere comer comida de la casa. Y yo me sentí así ese día. Estaba comiendo como por ansiedad. Tuve que decirme, Señor, dame tranquilidad. Estaba extrañando la comida de casa. Y pastores, saben que esta mañana, mientras estaba orando antes de venir para acá, empecé a hacer una lista de todas las cosas que yo le aprendí a mis pastores, que incluso aplico en la iglesia que Dios me ha dado la bendición de hoy pastorear. Y la oración, la intercesión, el ayuno, el aguardar, el abrazar, el amar a la gente. Todo eso se lo aprendí a mis padres espirituales. Y muchas veces cuando voy a hacer algo en la iglesia, pregunto, ¿cómo lo harían los pastores? Y quiero honrar sus vidas por eso. Porque ustedes han sido valientes, tremendamente valientes. Y yo sé que han sido muy procesados. Pero los procesos los han hecho mejores. Y hay un peso de gloria sobre sus vidas. Y cada vez que esta iglesia pase por un proceso, lo que va a venir va a ser mayor. Y yo quiero profetizar hoy sobre la iglesia, sobre nuestros pastores, que viene un tiempo de mucha gloria y de mucha bendición. Y que aquí hay un montón de hijos que los aman. Y que esta iglesia va, wow, porque
tanto el pastor, todos los pastores que hemos salido de este lugar, que hemos sido bendecidos de haber recibido las enseñanzas de ellos, hoy miramos con nostalgia, si se quiere, y decimos qué rico cuando estábamos en la casa de papá. Y eso solamente ocurre, ¿sabes cuándo? Cuando tú has sido amado en tu casa. Y todos nosotros los que estamos aquí podemos decir eso. Así que, pastores, gracias. Gracias por su amor. Gracias por todo lo que nos han enseñado. Y gracias por Comunidad Cristiana de Fe y Amor, porque es una iglesia que ha lanzado a tanto y seguirá lanzando gente. Así que prepárate, porque quién sabe cuándo y a dónde el Señor te va a lanzar. Porque ya hoy podemos hablar de que es Comunidad Cristiana de Fe a las Naciones. Amén. ¿Y cuánto más viene? No sé cuántos están dispuestos a decir, Señor, envíame a mí. Y ser realmente una flecha en las manos de estos valientes. Para que realmente el mundo pueda ver que Dios se está moviendo con poder y gloria en esta ciudad. Extiende tus manos, vamos a orar por ellos esta mañana. Señor, gracias por nuestros pastores, papá. Señor, ni siquiera queremos levantar sus manos porque tú las tienes levantadas, Señor. Porque tú has sido bueno con ellos, Señor. Y mi oración como hijo esta mañana es simplemente que ellos, todos esos anhelos, conforme al deleite que ha habido en sus corazones, Señor, tú los cumplas en el nombre de Jesús. Señor, porque yo sé con cuántas lágrimas ellos han sembrado, Señor. Y yo te pido esta mañana que todo lo que han sembrado con lágrimas, lo recojan con regocijo en el nombre de Jesús. Señor, que como nunca antes, esta iglesia experimente, Señor, la multiplicación, la transformación, el crecimiento y el fruto, Señor. Porque tú un día, Señor, apartaste a esta pareja, Señor, para que en Cartagena hubiese un lugar donde la gente aprendiera a ser hijo y reconociera al Padre a través de ellos en el nombre de Jesús. Yo bendigo ese bendito momento, Señor, y bendigo el bendito proceso que hemos estado pasando como iglesia, Señor, porque tú, papá, estás haciendo cosas nuevas y pronto saldrá la luz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una palabra que el Señor me regalaba ahí sentada mientras mi esposo terminaba, y estas palabras para toda la iglesia, para aquel que hoy acepta ser parte de las filas de Dios en esta congregación. Dice Ezequiel 34:25 hasta el final, dice: entonces haré un pacto de paz contigo. Haré desaparecer del país a las fieras para que descanses seguro en el desierto y duermas en paz en el bosque. Entonces mi pueblo será una bendición alrededor de mi monte. Enviaré lluvias en el momento oportuno y estas serán una bendición. Hasta los árboles silvestres producirán fruto. La tierra producirá sus cosechas y ellas vivirán seguras de su tierra. Cuando yo quiebre su yugo y las liebres de los que las esclavizabas, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no serán presa de las naciones y los animales salvajes no se las comerán. Vivirán seguras y nadie las espantará. Les daré una tierra fértil y nunca más tendrán hambre. Ya no tendrán que soportar más los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Estoy con ellas y que ellas son mi pueblo Israel. El Señor Dios ha dicho: ustedes son mis ovejas, mi rebaño de seres humanos en mi prado. Y yo soy su Dios, dice el Señor. Amén. ¿Sabes algo que me encanta del proceso, aunque no es fácil? Y si tú lo buscas, y lo vemos también en el caminar de Jesús, ¿verdad? Él tuvo que soportar cuántas cosas. Y cada paso fue más duro y más difícil, ¿verdad? Fue procesado, fue vituperado, fue golpeado, pero a la final llegó a la cruz. Pero lo más hermoso es la resurrección. Lo más hermoso es que cada palabra, cada
cada paso que Dios te pide que dejes en obediencia, al final trae un fruto, trae una bendición. Y los procesos al final traen bendición. Y yo declaro en el nombre de Jesús que viene una temporada de lluvia, una temporada de fruto, una temporada de tierra fértil para este lugar, Padre, en donde empezaremos a crecer unidos, Señor, a favor de lo que tú deseas, de tu buena voluntad, Señor, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Declaro una nueva estación, Señor, para este lugar, porque han sido obedientes a tu palabra y han decidido caminar conforme a tú les hablas, Señor. Doy gracias por este lugar, porque fue el lugar de crecimiento, como lo decía, porque fue el lugar de la incubadora, porque mis padres espirituales me modelaron muchas cosas que hoy rescato también, Señor. Gracias y bendigo este lugar como hija y cada uno de los que aquí habitan, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé quién se siente más honrado. ¿Pueden sentarse unos minutos? No sé quién se siente más honrado. Si el hijo que llega a casa y da tremendo mensaje y el padre escucha un mensaje de eso. ¡Wow! ¿Cómo creo que los padres que están aquí y que ya tienen sus hijos formados, profesionales, con familias, pueden entender de pronto un poquito más lo que estoy diciendo, porque esa es la satisfacción de un padre, ver realizado a sus hijos en todas las áreas. Y escuchar al pastor John con esta palabra hoy, me ha ministrado muchísimo el Señor, a mí particularmente, y qué lindo es tú poder ir a oír a tu hijo, que tu hijo te bendice a ti, porque antes tú lo bendecías a él, pero hoy te bendijo, en este caso él me bendijo a mí, y qué satisfacción puede sentir uno como padre, saber que el hijo ha traído ese pan para bendecirte. Y de verdad que eso también es honra, verlos a ustedes crecer. A John ni se diga, pero oír a Adri, no sé cuántos le vieron el perrenque. ¿Sí o no? Le vieron el perrenque, así decía mi papá. Qué berraquera. Pero esa es la satisfacción de un padre, de ver realizados a sus hijos, de ver a sus hijos ya siendo lo que Dios ha dicho de ellos, y para ellos viene más, para ellos viene también más. Recibimos esa honra y nos sentimos honrados por ustedes con esta palabra, con todo lo que han ministrado a la iglesia, y creo que con esta palabra de bendito proceso, como que cada día los vamos a bendecir más, esos procesos, y decirle: Señor, aquí estoy para ese proceso. Cumple en este proceso lo que tú quieres hacer conmigo. Pero no quiero salir huyendo de ese proceso, sino todo lo contrario. Quiero cumplir el propósito para el cual tú, en medio de este proceso, así lo trazaste, así lo diseñaste para mi vida, y sé que detrás de esto lo que viene es gloria. Amén. Queremos saludarles a todos los que están allí en internet, los que están en Zoom. Gracias por su fidelidad. Queremos bendecirles y queremos bendecirles a todos los que están aquí presentes también. Les bendecimos a todos los invitados que vinieron, a todos los que acompañaron también de la iglesia Comunife y Gloria. Gracias por acompañar a su pastor aquí, a estar con nosotros, a Miguel, a Patria, a sus hijos. Qué bendición. Igualmente por
aquí. A Ginocha, gracias Gina, y tu hijita linda, gracias por estar aquí también. Bendiciones a todos. Nos despedimos y que tengamos hoy al mediodía un feliz almuerzo en familia. Bendiciones a todos. Gracias.